seguida de la... No sé por qué me sale este mensaje. A ver. Mm, listo, listo. Ah, mm, está mejor. Ya. Bien, chicos, continuando con las clases de historia, estuvimos viendo ya en clases pasadas con respecto a las primeras culturas del Perú, aquellos tiempos que también son conocidos con el nombre de tiempos precolombinos, ¿no? Tiempos antes de la aparición, antes de la llegada de los europeos, para ser más preciso, de los españoles, lo cual se inicia con la llegada de Cristóbal Colón en 1492, finales del siglo XV. Entonces, en tiempos precolombinos hemos desarrollado una gran cantidad de culturas en el Perú que que John Rowe, este personaje, divide toda esa historia en periodos llamados horizontes e intermedios. Por ejemplo, vimos que en el primer horizonte se desarrollaron culturas como la cultura Chavín, a partir de el departamento de Ancash, mencionamos la cultura Paracas en el departamento de Ica. Luego, durante el primer intermedio cultural, se desarrollaron culturas como Mochica en la Libertad o Nazca en el departamento de Ica también. Y de ahí, continuando con el paso del tiempo, tenemos ahora al horizonte, al horizonte medio, ¿no? Al horizonte medio. En pantalla tenemos, aquí está. Esto es, ¿no? Lo que estamos viendo. Justo, mira, en pantalla estamos viendo el llamado horizonte medio, o si quieres llamarle horizonte intermedio, ¿no? Durante ese tiempo en el Perú van a desarrollarse diferentes culturas, diferentes pueblos, pero entre los que sobresale dos. El primero de ellos, Tiahuanaco, desde las alturas del altiplano. Tiahuanaco es una cultura que compartimos con el departamento de Bolivia. Disculpa, con el país de Bolivia. Tiahuanaco lo relacionamos más que todo con el departamento de Puno, pero se extiende mucho más allá y abarca no solamente el sur del Perú, sino también abarca gran parte del territorio boliviano. Tiahuanaco es una cultura peruano-boliviana. Su centro político estuvo en la parte boliviana. Los principales centros arqueológicos también están en la parte boliviana de Tiahuanaco. Sí, Tiahuanaco fue una cultura expansionista colonizadora, mientras que Huari fue una cultura expansionista militarista. La diferencia, que Huari se expandió mediante la fuerza de las armas, conquistando territorios. En cambio, Tiahuanaco se expandió poblando territorios que no estaban habitados. Por eso decimos que es expansionista colonizadora, colonizar, ¿no? Colonizar, habitar lugares despoblados. Tiahuanaco, como puedes observar en el mapa, mira la parte que que está de rosado, ¿sí? Ese es el área de influencia de expansión de Tiahuanaco, el sur del Perú, parte boliviana. Inclusive te das cuenta que coge una pequeña parte de lo que actualmente es el país de Chile, ¿no es así? También lo puedes relacionar con el norte de Chile entonces. Mientras que Huari, con su centro político en Ayacucho, se expandió por, mira, costa y sierra peruana. ¿Te das cuenta? No, mira, llegó hasta la parte norte del Perú, hasta donde se encuentra Cajamarca, donde se encuentra Lambayeque, hasta esa altura. Por eso es que consideramos a Huari como el primer imperio andino, ¿sí? El primer imperio andino. No el más grande imperio, hay que tomar en cuenta que más adelante surgen los incas y los incas o cusqueños, van a trascender, se van a expandir más, ¿no? Los incas van a llegar hasta Ecuador,
y de Ecuador van a continuar hasta una pequeña parte de Colombia y hacia el sur van a llegar a Chile, Argentina. Entonces, los incas van a formar eh, una unidad mucho más grande, ¿no? Que algunos le llamamos imperio, ¿no? Un gran imperio. Pero los Wari estuvieron antes, ¿sí? Los Wari sobresalen, por ejemplo, en este gran imperio andino que van a formar. Los Wari sobresalen, por ejemplo, en la construcción de una gran red de caminos. Una gran red de caminos. Lo que más sobresale Wari es en la parte urbanística, es decir, en la parte de construir ciudades. Como Wari fue el primer gran imperio, como Wari se expandió por gran cantidad de departamentos, entonces Wari lo que necesitaba para poder controlar todo desde Ayacucho, que era su centro político, lo que hicieron los Wari fue construir diferentes ciudades que se les va a llamar ciudades cabezas de región. Cabezas de región porque van a ser las ciudades que van a controlar ciertos sectores del imperio y que van a servir para que las personas tributen, ¿no? Como que dice, paguen sus impuestos, ¿no? Tributen en esas ciudades. Y a partir de las contribuciones concentradas en esas ciudades, cabezas de región, es que todo parte hacia el centro político que se encontraba en Ayacucho. ¿Entiendes o no? Entonces, Wari construyó una gran cantidad de ciudades cabezas de región. Ahora, esas ciudades cabezas de región deberían estar conectadas con la ciudad principal que se encuentra en Ayacucho. Por lo tanto, también tuvieron que construir una gran cantidad de caminos, toda toda una gran red de caminos que pudieran juntar, las ciudades cabezas de región, que las pudieran juntar con el centro político que viene a ser en Ayacucho. Ahora, un dato aquí. Como los Wari construyeron una gran red de camino, como los Wari construyeron una gran red de caminos, más adelante cuando surjan desde Cusco los incas, los incas se van a expandir y van a tomar esa red de caminos que ya habían construido los Wari y lo van a ampliar, los van a mejorar en ciertos sectores y lo van a hacer mucho más amplio, lo van a ramificar más. Y es así como surge la gran red de caminos incas, que es conocido mundialmente, es conocido con el nombre de el Capacañán. Quizás habrás escuchado. El Capacañán es una gran red de caminos que unía todo el imperio inca, que pasaba por la costa y sierra peruana y hacia el norte, hacia Ecuador y hacia el sur, hacia Chile. Y toda esa gran red de caminos une hacia la ciudad de Cusco, que era el centro político de los incas. Muy bien, ahora entérate que esa gran red de caminos, ese gran Capacañán, ¿sí? No es 100% una construcción hecha por los incas o cusqueños, sino es una red ampliada, mejorada, terminada por los incas, pero que tomaron tramos ya construidos por los Wari, porque antes que los incas estuvieron los Wari, y los Wari sobresalieron en la construcción de red de caminos para, para unir sus ciudades administrativas, es decir, sus ciudades cabezas de región. ¿Ok? Esos eran los Wari, una sociedad expansiva. Ahora, en la parte inferior tenemos una línea de tiempo para que podamos ubicar, mira, el horizonte medio entre los años 600 después de Cristo, aproximadamente, mira, hasta los años 900 después de Cristo, ¿no? Y de ahí pues viene el intermedio tardío hacia adelante, ¿no? Lo que nosotros nos estamos concentrando es aquí en el horizonte medio, porque es aquí eh, donde prevalece, no donde surge, donde prevalece, donde encontramos el apogeo de la cultura Tiahuanaco y la cultura Wari. Ahorita vamos a pasar esta línea de tiempo. Vamos a observar también que la cultura Tiahuanaco que se desarrolla aquí, mira, en esta parte de aquí, esta parte de aquí, va a tener
va a tener que colonizar las partes altas, ya que ellos, al dedicarse a la agricultura, necesitan grandes extensiones de territorio para poder cultivar. Y sucede que la geografía de ese lugar no cuenta con una gran cantidad de planicies a baja altura, no como la costa, ¿no? La costa sí está llena, pues, de eso. Por lo tanto, Tiahuanaco no sufrirá la falta de agua como si lo hizo Mochica o Nazca, ¿no? No sufrirá de ello porque en esos lugares sí hay, pero lo que va a sufrir es de falta de espacio. Por lo tanto, al escasear espacios para poder cultivar, lo que hace Tiahuanaco es ganar espacio hacia arriba, es decir, hacia los cerros. Y de esa manera es que va a construir una gran cantidad de campos agrícolas en forma escalonada en los cerros. A eso se le conoce como andenes. Vamos a ver por partes, miren. Tiahuanaco, te dije, ubicado en Puno. Ojo que lo relacionamos nosotros, el Perú, lo relacionamos con Puno, ¿ya? Como centro principal, como centro político, pero también se expandió por otros departamentos de la costa sur. También tenemos a Tacna, por ejemplo. Además, recuerda que se expande hacia territorio boliviano. ¿Ya? Descubridor Pedro Cieza de León, y entre los principales vestigios o restos que nos hace recordar acerca de la cultura de Tiahuanaco, tenemos los monolitos. Mono, uno, lito, piedra, es decir, una sola gran piedra, ¿no? Un monolito es una construcción, una, es una escultura, ¿no? Es una escultura hecha en un solo bloque de piedra. Por ejemplo, aquí en la parte inferior vemos una escultura. Este es un monolito. Y es un monolito porque es una sola gran piedra. No es que agarraron una piedra y le hicieron los pies. Agarraron otro bloque de piedra, hicieron las piernas y lo pegaron encima. Y Ah, así sucesivamente. No, profe, no es así. Es una sola. Por eso se le llama monolito. Y profe, y recibe el nombre de Bennett debido a que ese es el descubridor. Dime. una pregunta. El monolito que desarrolló la cultura de Tiahuanaco, ¿qué tan grandes eran? Mira, entre todos los monolitos encontrados de la cultura tiahuanaco, entre todos, hay tres más recordados, ¿ya? Hay tres más recordados. Uno de ellos es el llamado monolito Bennett, otro es el monolito Ponce, ¿ya? Y otro es el monolito del Fraile. Ahora, de acuerdo a cuál de ellos nos estemos refiriendo, es que puede ser de diferente tamaño. Pero este monolito Bennett que te estoy mostrando en pantalla, que también es conocido como el monolito de la Pachamama o monolito número 10, era de una gran proporción de tamaño, disculpa, aproximadamente su altura era de, sí, aunque no lo creas, su altura desde la base, desde antes de los pies, es de aproximadamente 7 metros de altura. Si fuera más o menos Profe, ¿y 7 a dices que siete lo hacían de veinte, piedra? ¿cómo dices? ¿Estos monolitos los hacían de una piedra gigante así intacta? Sí, es un solo bloque de piedra, por eso es que por eso es que recibe ese nombre, el de Ni monolito, ¿no? siquiera los obeliscos podrían ser eso. ¿Ya? Entonces, es el más grande, por eso es que es el más representativo, 7 metros 20 desde la base, este monolito. Ahora, como les dije, es el monolito más conocido. Hay otros de menor tamaño como el monolito Ponce, el monolito del Fraile, y siempre lleva el nombre de la persona que lo encontró, ¿no? Aparte de los monolitos, otra cuestión representativa de la cultura tiahuanaco podría ser su arquitectura. Y entre ellos tenemos, ya lo vamos a mostrar ya, solo estamos enumerando ahorita. Tenemos, por ejemplo, el palacio principal, que es el Palacio de Calasasaya, que se encuentra en la parte del altiplano boliviano. Acapana, la Portada del Sol y Pumapunco.
De todas estas construcciones arquitectónicas, la que por lo menos te debe sonar es esta de aquí, la llamada Portada del Sol, que es bien conocida para nosotros. Ahorita lo vemos por partes. Y por último, las llamadas chulpas, ¿no? Las chulpas vienen a ser construcciones hechas en piedra en forma cilíndrica y que servían para como tumbas, ¿ya? Como tumbas. Y por último, en cerámica tenemos los queros. Ya vamos a ver los queros, las chulpas, todo, ¿ya? Por partes. Ahorita lo que estamos mencionando, que entre los restos que nos deja la cultura Tiahuanaco tenemos escultura, monolito, arquitectura, los palacios, ¿no? Y cerámica, los queros, los queros. Bueno, la ubicación geográfica ya lo vimos, ¿no? Es la parte sur del Perú. Aquí está, te puedes dar cuenta en este mapa. La expansión de la cultura tiahuanaco abarca gran parte del territorio boliviano y una parte pequeña de la costa norte de Chile, ¿no? Entonces diría, profesor, entonces es una cultura de 3 países. Podrías decirlo, pero su vida, su desarrollo cultural y su centro político se ubica entre la parte peruana-boliviana, en la parte del altiplano, las alturas, ¿no? La parte de aquí es más que todo desértica. Desde el 1500 antes de Cristo hasta 1200 después de Cristo. Quiere decir con esto que la cultura tiahuanaco, chicos, es, alcanza su máximo apogeo. Mira acá. Alcanza su máximo apogeo. Aquí está la línea de tiempo. Alcanza su máximo apogeo en el horizonte medio, entre estos años. Sin embargo, no es solamente de estos años la cultura tiahuanaco, sino la cultura tiahuanaco se inicia mucho antes. En el intermedio temprano ya estaba la cultura tiahuanaco, pero lo relacionamos siempre con el horizonte medio porque es durante este tiempo en que alcanza un mayor apogeo. Inclusive si te das cuenta por la línea inferior, la cultura tiahuanaco subsistió mucho más tiempo que el primer imperio andino, es decir, que los Huari. ¿Es así? Por eso que inclusive todo el tiempo de Tiahuanaco lo dividen en fases, ¿no? Como aquí puedes ver en pantalla, me dice, la cultura se desarrolla entre los 400 antes de Cristo hasta aproximadamente 1000 años después de Cristo, es decir, unos 1400 años, y todo ese tiempo de existencia de Tiahuanaco lo dividen en fases, ¿no? Tiahuanaco 1, en el cual podemos ver los orígenes y cómo está relacionado Tiahuanaco, un Tiahuanaco 2, en el cual se está dando un mayor desarrollo aldeano y está vinculado con un pueblo llamado Pucará, por eso que a los primeros tiahuanaquenses se les conoce como puquinas. Luego Tiahuanaco 3, auge cultural, época clásica de progreso y luego expansivo y crisis, ¿no? Pues esta división no se maneja en su totalidad, ¿no? Simplemente lo estudiamos en forma general, Tiahuanaco, pero para que sepas, ¿no? Algunos lo dividen así en fases a Tiahuanaco, ¿no? Pero no te van a preguntar así en un examen, ¿no? Ese tipo de preguntas no vienen. Estaban por acá, ¿no? Tiahuanaco fue la cultura de mayor evolución en los Andes prehispánicos. Es una de las pocas culturas que ha dejado impresionantes vestigios arqueológicos y tuvieron conocimiento de astronomía, matemática y geografía, lo cual permite controlar las fuerzas de la naturaleza y explicaba mejor sus enigmas. Ahora, aquí también podemos observar uno de los principales dioses. La cultura tiahuanaco, igual que todas en la antigüedad aquí en el Perú, en los Andes, eran culturas politeístas, ¿no? Que adoran a muchos dioses. Tiahuanaco tiene como dios principal esta imagen superior que tú ves aquí y que es bien conocido. Este que está aquí, miren, en la parte superior. ¿Qué Esta representa? esta imagen que tú observas aquí representa al dios de las dos varas, también conocido eh, como el dios Huiracocha. Es un dios que es un dios milenario, es un dios que viene desde tiempos de antes de Cristo en este territorio de América. Entre
entre las primeras muestras de este dios habría que remontarnos a tiempos de Chavín, más de 1000 años atrás. Chavín, eh, Chavín adoraba a un dios que lo representó en la llamada Estela de Raimondi y que se le conocía como el dios de los dos báculos o el dios llorón, porque pareciese que caía unas lágrimas sobre sus mejillas, ¿ya? Pero ese dios de los báculos era un dios terrorífico, porque parte de la cultura chavín, su objetivo era intimidar a la población para mantenerlo controlado. Entonces los dioses de Chavín eran dioses terroríficos. Pero bueno, este dios de los báculos de la cultura chavín, luego cuando la cultura chavín se desintegra, desaparece, es adoptado por otros pequeños pueblos, como por ejemplo la cultura nazca, ¿sí? En sus representaciones de cerámica se encuentra este dios de Chavín, es decir, que lo adoptan para su cultura, con el pequeño detalle que no lo hacen ya tan terrorífico, porque la cultura nazca ya no tiene esa intención, su política ya no es de controlar a la población mediante el temor. Así que a ese dios de los báculos le va quitando las garras, le va quitando los colmillos, le va quitando, cuando lo dibuja, ¿no? Le va quitando las marcas en el rostro que tenía, así como si fueran cortes, como si fueran chuzos, ¿no? Si fueran cortes, ¿no?, de navaja. Así. El punto está de que ese dios terrorífico lo van convirtiendo en un dios un poco más pacífico, más pacífico. Más adelante, en la cultura tiahuanaco y también en la cultura wari, vamos a ver a este dios, pero ya con el nombre del dios Huiracocha, que es el mismo dios que viene desde tiempos de Chavín, pero que ya no es terrorífico, como te digo. Inclusive, cuando luego los incas empiecen a prevalecer, los incas van a tomar, van a tomar este dios, porque cuando nosotros revisamos en los libros, casi siempre relacionamos al dios Huiracocha, siempre lo relacionamos con los incas. Es bien conocido como parte de los incas. Sin embargo, ya, entérate de que antes de los incas, los wari tenían a ese dios. Y junto a los waris, Tiahuanaco también tenía ese dios. Y antes de ello, los nazcas cogieron a ese dios. Y antes de Nazca, Chavín, pero con ciertos cambios, ¿ya? Entonces, es un dios que ha pasado por muchas culturas. El dios de las dos varas, que luego se transformará en el dios Huiracocha. ¿Ok? Ahora, para su organización económica, te dije, la cultura tiahuanaco va a tener un gran problema, que era la falta de áreas de cultivo, ¿no? De territorio plano, llano, extenso, en el cual poder satisfacer las necesidades de toda la población, ¿no? Necesitas grandes extensiones de campo de cultivos para producir y que toda tu población pueda sobrevivir, ¿sí? Además, date cuenta de que la cultura tiahuanaco está en las partes altas del Perú, y esas partes altas son partes frías. Hay épocas de heladas. ¿A qué me refiero con épocas de heladas? Quiere decir que épocas en la cual la temperatura baja, la temperatura disminuye, la temperatura está por debajo del nivel, por debajo de los 0 grados, por debajo de los 0 grados. Por lo tanto, Tiahuanaco va a sufrir bastante de las heladas y a pesar de las heladas, a pesar de ese clima, ¿sí?, va a poder sobrevivir, subsistir durante muchísimo tiempo. Para que cuente con campos de cultivo y pueda ahí producir, mira la pantalla, papa, coca o maíz, etcétera, para que pueda producir yuca o yuco, quinoa, todos esos productos de la tierra, va a tener que saber ganarle espacios. Conclusión, la cultura tiahuanaco debió desarrollar técnicas agrícolas para ganar espacio. ¿Qué cosa hizo? Desarrolló el control vertical de los pisos ecológicos. 1. Desarrolló la técnica de los andenes. 3.
desarrolló la técnica de los camellones o guaru. Y 4, aprendió sobre la deshidratación de los alimentos. ¿Sí? Uno por uno, ¿ya? ¿Me escuchaste, no? Desarrolló la técnica de la deshidratación de los alimentos, la utilización de los guaru o camellones, el control vertical de los pisos ecológicos y la utilización de los andenes. Vayamos por partes, ¿ya? La economía de Tiahuanaco se basó en la ganadería, la crianza de ciertos animales propios del clima, ¿no? También no vas a querer que van a estar ahí criando, pues, animales de la costa, ¿no? Pollitos, ¿no? Por decir pollitos se mueren, ¿no? Tienen que ser animales que sobrevivan a ese clima frío, tienen que ser auquénidos, ¿no? Agricultura, comercio, artesanía y pesquería, dice. En ganadería criaron llamas y alpacas, animales propios de un clima muy frío. En agricultura cultivaron la papa, la quinoa, el maíz, la yuca, el oyuco, las legumbres. Ahora, recuerda que para todo esto tienen que desarrollar técnicas agrícolas que ahora te explico. Y desarrollaron una tecnología de conservación de papa y carne a través del chuño y charqui. ¿No sabes que cuando a la papa se le extrae líquido, se le extrae el agua, así obtienes a partir de ahí el chuño, ¿no? Igual, ¿no? Cuando de la carne extraes el agua, entonces obtienes el charqui, ¿no? ¿Y esto para qué te sirve? Para preservar el alimento durante mucho más tiempo, ¿no? Aquí está, mira, esto de acá debes haber visto, habrás escuchado esto, ¿no? ¿Sabes qué cosa es esto? Sabrás qué es. And then, Andenes, ¿no es así? Andenes. Ya, pues en estos mismos andenes es que se va a llevar a cabo el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Ya? El control vertical de los pisos ecológicos. Ajá. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que en en estos campos de cultivo en forma escalonada, eh, la cultura tiahuanaco va a empezar a sembrar diferentes productos de acuerdo de acuerdo a la altura en la cual se encuentra. Mira, escucha la diferencia. Los andenes son lo que tú estás viendo en pantalla, ¿sí? Los andenes vienen a ser, pues, campos de cultivo en forma escalonada. ¿Qué cosa obtienes con los andenes? Espacios cultivables. Ganas espacios, ¿sí o no? Espacios que te faltan en la llanura, en las partes bajas, lo ganas hacia arriba en los cerros, ¿sí o no? Entonces, los andenes te sirven para ganar espacio. Punto, hasta ahí nada más, ¿no? Ahora pasa otra cosa. En esos andenes se cultiva, pero la cultura tehuanaco aprendió que el producto que puedes sembrar tú a esta altura puede ser diferente al producto que siembres a mayor altura y de ahí a mayor altura. Todo eso de acuerdo al microclima de ese lugar. En las partes más bajas hará menos frío, en las partes más altas hará más frío y en las partes mucho mayores será pues gélido, ¿no? Mucho más todavía el frío. Por lo tanto, de acuerdo a ello, puedes sembrar un producto diferente. Lo que produzcas a esta altura, no necesariamente vas a producirlo en las partes altas porque hace mucho más frío. Y el producto que puede aguantar un clima mucho más frío, no necesariamente vas a poder producirlo en una parte más baja donde es más cálido. De esa manera, ¿qué cosa estaba haciendo este pueblo? Estaba controlando hacia arriba, verticalmente. Se estaba llevando a cabo un control vertical de los diferentes pisos ecológicos. ¿Y qué cosa ganabas con eso? Diversidad de producto. ¿Sí? ¿Me entendiste? Con la utilización de andenes, ¿qué ganabas? Espacio. Espacios, zonas cultivables. Zonas cultivables, ¿ya? Con los andenes. Ahora, cuando practicabas en los andenes el control vertical de pisos ecológicos, ¿qué ganabas? Diversidad de productos.
¿no? Porque al realizar el control vertical, tú podías producir algo diferente. En esta imagen puedes observarlo, mira. Mira esta imagen. Mira esta imagen acerca de los andenes, mira. A cierta altura puedes producir algo diferente de una altura mayor, de una altura mayor. ¿Sí? Y de esa manera estás llevando un control vertical y de esa manera llevas también una producción diversa, ¿no? Diversos productos te vas, vas adquiriendo. ¿Ok? Se entendió entonces esos dos. El control vertical y la utilización de andenes. No es lo mismo, ¿no? En los andenes se realiza el control vertical. ¿Ya? ¿Qué dice por acá? Los andenes fueron hechos en la cuenca del lago Titicaca y en la falda de los cerros. En la ganadería alcanzaron un alto nivel criando en forma masiva a los camélidos andinos, ¿no? Mira, la alpaca, la vicuña, el guanaco, ¿no? A todos estos propios de climas fríos. Ahora, para terminar con lo de la agricultura, también utilizaron, te dije, los guaru guaru o camellones, ¿no? Los guaru guaru o camellones, esto que tú ves aquí ahora a continuación, mira. Los guaru guaru o camellones, también conocido como chacras hundidas, mira. Los guaru guaru, camellones o chacras, perdón, elevadas, no es hundidas. No es hundidas. Las chacras hundidas se les llama huachaques y es propio de la cultura chimú. No, estamos en Tiahuanaco. Aquí esto que tú estás viendo, corrección, se le llama chacras elevadas o guaru guaru. ¿Por qué camellones? Porque si tú lo ves en forma de perfil, pareciese la joroba de un camello, ya que estos son partes altas, mira, chacras elevadas, y de acá viene una parte hundida donde se acumula el agua, y aquí otra vez otra parte elevada donde se va a sembrar y luego una parte hundida donde se acumula el agua, ¿no? Entonces te das cuenta que es un sube y baja y por eso que se le llama, por eso que pareciesen las jorobas de un, de un camello, ¿ok? Ahora, ¿para qué utilizaban esto? ¿Por qué utilizaban esto? ¿Por qué utilizaban? Porque ganas espacio si tú logras sembrar tus productos, si tú logras sembrar mucho más cercano el uno del otro, mira. ¿A qué me refiero? Cuando tú siembras aquí cuando tú pones aquí tu semilla, toda una fila de puras semillas, 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 y luego otra fila de puras semillas, 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 y así sucesivamente, ¿sí? Y tú echas el agua, ¿no? De arriba hacia abajo, entonces esa semilla que se va a convertir en planta necesita bastante espacio para poder alimentarse del agua. Y de esa manera pierdes espacio. En cambio, cuando dejas que el agua se acumule hacia los costados, ya no estás echando agua de arriba hacia abajo, sino que desde el costado el agua filtra y aparece por debajo de la semilla. Y al aparecer el agua por debajo de la semilla, porque está filtrando el agua desde el costado, al hacer eso, la semilla empieza a estirarse hacia abajo y ya no hacia los costados. Y al estirarse hacia abajo, ocupa menos espacio. Y al ocupar menos espacio, ¿qué sucede? Puedes sembrar más productos. ¿Ya? Un ratito. Mm, un stop, un stop. Chicos, entonces, como les digo, los guaruguaris sirven también para ganar espacio, entonces, porque el agua filtra desde los costados y aparece por debajo de la semilla. Entonces, la semilla, la futura planta,
se alimenta de abajo hacia arriba y ocupa menos espacio, que es muy diferente que estuvieras echándola de arriba hacia abajo, ¿no? A ver, si alguien no me entiende, si alguien no me está entendiendo, te comparto esta imagen más o menos, a ver si esta imagen nos grafica lo que te estoy diciendo. Mira, mira esta imagen, mira. Ya, mire esta otra imagen que estoy compartiendo. ¿Te das cuenta? No, mira, esta es una visión en perfil de los guaru o camellones. ¿Te das cuenta? Mira, qué es lo que sucede. Aquí está la semilla. Bueno, estas ya se convirtieron en plantas, ya, ¿no? ¿Sí? Por aquí son las semillas. El agua cae y se acumula aquí, ¿sí? Y de esta manera el agua, mira, las flechas rojitas, filtran hacia la tierra, ¿no? Y filtran así, hacia arriba, ¿no? Empiezan, en otras palabras, se empiezan a humedecer la tierra, pues, ¿no es así? Se empieza a humedecer la tierra. Y la plantita que está aquí, ¿sí? ¿Qué hace? Busca el agua, ¿no? No conscientemente, ¿no? Pero mira, busca el agua. Entonces, como la humedad está hacia abajo, la raíz de la planta empieza a estirarse hacia abajo, porque la humedad está hacia abajo. Y al estirarse hacia abajo, entonces la raíz no se va a ensanchar, no se va hacia los costados, sino se estira hacia abajo y de esa manera ocupa menos espacio. Y si ocupa menos espacio, entonces la plantita que vas a poner al costado, puedes ponerla más cerca, ya que las raíces de ambas plantas no van a chocar entre ambas, porque no se están estirando hacia los costados, se están estirando hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, si puedes poner la siguiente planta más cerca, estás ganando espacio, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si tú riegas de frente el agua de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo? Y se humedece todo esto, y se humedece todo esto. ¿Qué pasaría? La raíz, al buscar el agua, se estira hacia los costados, ¿sí o no? Porque el agua estaría hacia todos lados, hacia todos lados. Y si las raíces se estiran hacia los costados, ocupa más espacio. Y si tú pones la siguiente planta muy cerca, las raíces de ambas plantas se van a entrecruzar entre ambos y una de ellas va a morir, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer en ese caso? Ah, ya pues, si es que el agua yo lo voy a echar de arriba hacia abajo, entonces esta planta lo tengo que alejar más y de esa manera pierdo espacio. Y acuérdate que la cultura tiahuanaco sufre de escasez de campos agrícolas, ¿sí? Hay que saber, hay que ingeniárselas para ganar espacio. Bien, con esta imagen espero que me has entendido un poco más acerca de esto que estoy hablando, ¿no? Los waru camellones o chakras elevadas de la cultura tiahuanaco. En la ganadería ya vimos ahí que, que llevan animales como las llamas y la alpaca, por ejemplo, propios de un clima gélido que puedan soportar, ¿no? Y esto viene a ser una reconstrucción del principal centro ceremonial de Tiahuanaco, ¿no? Que te decía hace un momento, el Palacio de Calasasaya. Y dentro de él encontramos la pirámide, la capana, aquí el templo principal que se llamaba el Templo de Calasasaya, y en la parte posterior la pirámide de Pumapunco. Todas estas construcciones hechas por la cultura tiahuanaco eran construcciones tomando como base la utilización de la piedra. Eso es algo básico en la sierra peruana y en la parte de las partes altas andinas. La piedra se utiliza como elemento básico, ya que la humedad, ya que el exceso de lluvias hace que necesites un material resistente para que tus construcciones aguanten con el tiempo, ¿sí? En cambio, en la costa, como hay menos humedad, como hay menos lluvia en la costa, entonces en la costa, ¿qué cosa prevalecía? La utilización de los ladrillos de adobe, ¿no? Barro, la utilización de ladrillos de adobe.
Por ejemplo, en la costa tenemos la ciudadela de Cahuachi, de Nazca, en la cual utilizaban el adobe. Tenemos en la costa norte la ciudad de barro más grande que se llama Chan Chan, en La Libertad, que le perteneció a la cultura Chimú, ¿no? Ambos son costeros, tanto Cahuachi como Chan Chan, y ahí que utilizaron como base el adobe. En cambio, en la sierra, en las partes altas andinas, utilizan la piedra, ¿no? ¿Te suena cuando hablamos de Machu Picchu, por ejemplo? Base de piedra, ¿sí o no? Cuando hablamos de Sacsayhuamán, Coricancha, templos y fortalezas, son elaboradas de piedra. Chavín de Huántar, el templo principal de Chavín de Huántar, ¿no? De la cultura del mismo nombre, de la cultura Chavín, también elaboradas, hechas en piedra. Muy bien, igualito acá, pues, ¿no? Se utiliza como elemento principal la piedra para sus construcciones. Ahora, cuando esta cultura tiahuanaco se estaba desarrollando en América, le llamamos, dijimos, Horizonte Medio, ¿no es así? Mientras se estaba llevando a cabo esta cultura, allá en Europa estábamos en plena Edad Media. Ya había llegado a su fin la Edad Antigua, ya había caído el Imperio Romano de Occidente y estábamos en plena Edad Media. Ahorita vamos a relacionarlo. Este es el más conocido de todos, ¿no? La portada del sol. Y si te das cuenta, en la parte superior está el dios que estábamos mencionando, ¿no? Mira, ahí está en la ¿De parte las dos superior. varas? El dios de las dos varas, que también lo vamos a conocer como el dios Viracocha, ¿no? Aparte de en la arquitectura, también te mencioné de que sobresalen las chulpas. Estas son las chulpas, mira, las chulpas te dije que servían como tumbas, ¿no? Eran en formas cilíndricas, ¿no? Y esas chulpas servían pues para depositar a sus difuntos, ¿ya? Las chulpas. Y por último tenemos a los monolitos, ¿no? Grandes piezas hechas en piedra. ¿Te acuerdas? Bueno, justo acá dice, mira, que tiene 7 metros 30 centímetros. Mira, la escultura más conocida es el monolito Bennett, en honor al arquitecto, ¿no? Que lo encontró Bennett, que tiene 7 metros y 30 centímetros de altura. ¿Te alucinas o no? 7 metros. Entonces estamos hablando de cuánto, a ver, 4, 3,5, 6, más de 2 pisos de altura, chicos, ¿ah? ¿No? ¿Sí? 2 pisos más o menos, 2 metros. Sí, más de 2 pisos. Más de 2 pisos de altura. Imagínate una casa, un poco más de 2 pisos de altura. Ahí estamos llegando a 7 metros 30. Esa es la altura de un gran bloque de piedra que le han dado forma humana, ¿no? Eso se le dice pues antropomorfa, ¿no? Forma humana. Y si eso fuera poco, alucínate su peso. Mira, dice 17 toneladas aproximadamente, es decir, 1.700 kilos, ¿no? Imagínate, puedes llevarlo al hombro, ¿no? Eso para que te lo lleves a tu casa el monolito. ¿Ah? De gran tamaño. El monolito Bennett. ¿Ok? Y en cerámica sobresalen uno, los queros, y el otro, esta imagen que puedes observar acá, mira, esta imagen de aquí. Mira esta imagen que está en la parte inferior. Esto es una de las muestras representativas de la cultura tiahuanaco. Una especie de vasija, pero que remata o que termina en cabeza de puma. En cabeza de puma. En cabeza de puma. Y este es el quero, ¿no? Un vaso ceremonial. Siempre en la cerámica se hace con dos diferentes motivos. Uno puede ser de carácter ceremonial y el otro puede ser de carácter utilitario. Cuando decimos que es de carácter utilitario,
de carácter utilitario, quiere decir que esa cerámica que has elaborado, esa vasija, ese plato, ese jarrón, lo que hayas elaborado, ¿no? Es para tu utilización diaria, es para tu vida diaria, ¿ya? Quizás para trasladar tus líquidos, para trasladar la semilla, ¿ya? Pero cuando decimos que es de carácter ceremonial, quiere decir que es para sus rituales, para sus rituales. Y por lo tanto, si es de tipo ceremonial, quiere decir que es de mayor calidad a la hora de elaborarlo. La cerámica que estás viendo en pantalla, que se le conoce con el nombre de el quero, que es la más representativa de la cultura tiahuanaco, ¿no? Se caracterizaba por utilizar principalmente el color el anaranjado, ¿ya? Y representar en ellas figuras zoomorfas, figuras de animales, zoomorfas y figuras geométricas. Ahí está el otro, te dije, se llama urpo o aríbalo, la textilería. Y ahora lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer es relacionar tanto esta cultura tiahuanaco como la cultura wari en Ayacucho. ¿Te acuerdas que te dije que la cultura wari es considerada como el primer imperio andino en el Perú? Ya. Pues resulta que mientras aquí se está desarrollando la cultura tiahuanaco y la cultura wari, ¿no? ¿Te acuerdas que los wari construyeron enormes ciudades para poder administrar la tributación? Y a estas ciudades se les llamó ciudades cabezas de región. Y por eso decimos que los Waris sobresalieron en la construcción de una gran red de caminos en lo urbanístico. Ya, muy bien. Resulta que la cultura Wari surge como influencia de otras culturas. ¿Ya? Tiahuanaco, Nazca y Huarpa, dice aquí, porque sucede que los Huarpa fue un pueblo que se desarrolló en Ayacucho y a partir de los Huarpa es que luego surgen los Huari, pero con influencia de otras culturas. Desde la costa tuvo contacto con la cultura nazca y aprendieron muchas manifestaciones artísticas de los nazcas, como por ejemplo la cerámica y la textilería. Y desde las partes altas de la cultura tiahuanaco tomó su religión, tomó sus dioses, y de la influencia de Tiahuanaco, Nazca, y tomando como base Huarpa, es que surge Huari, ¿no? Este gran imperio andino. Ahora, mientras ellos se desarrollaban aquí, vamos a ver esta otra imagen, mira, nos trasladamos a Europa y vemos esta otra imagen, mire. Veamos la imagen, identifiquemos.
Un ratito, chicos. Ya, continuamos, chicos. Estábamos viendo en pantalla un imperio. A ver, ¿quién de ustedes sabe qué imperio es el que estamos mostrando? ¿Quién me dice? Edad media. Estamos en la Edad Media y estamos viendo en pantalla la expansión de un imperio que amenazó con, que amenazó la existencia de la cultura occidental. A partir de esta región llamada Arabia es que surgió en aquellos tiempos un imperio en base a la prédica de un personaje llamado Mahoma. Podemos observar en el mapa que esto que está acá en la parte superior, chicos, acá miren, donde estoy señalando, es Europa. Esta parte que estoy señalando ahora es el continente asiático. Y la parte inferior, esta parte que está por aquí, es la parte norte del continente africano. ¿Sí? El mar Mediterráneo aquí en el centro y el mar Rojo por aquí abajo. ¿Ok? Ubicamos geográficamente entonces. Pues sucede que en Europa, durante la Edad Media, cuando aquí estamos viendo desarrollar a cultura naco, cuando vemos aquí cómo la cultura wari se está expandiendo con sus ciudades, cabezas de región, sucede que allá en Europa oriental se está desarrollando el imperio bizantino, mire, en esta zona de aquí, ¿sí? El llamado imperio bizantino. En esta otra parte, en Europa occidental, hay algunos reinos que son de origen germano y que antiguamente se les llamaban bárbaros. Por eso que en los libros lo encontramos con el nombre de reinos germanos o reinos bárbaros. Por ejemplo, teníamos al reino de los francos, al reino de los visigodos, al reino de los anglosajones, al reino de los vándalos, etc. Eso es en Europa occidental. Ahora me voy a la península arábiga. Aquí miren, esto de aquí es la península arábiga. Sucede que en esta península arábiga, olvídate un ratito de toda la parte naranja que está aquí, que está coloreada, por decirlo así, ¿no? Olvídate un rato de todo eso. Se supone que eso es el final, esa es la máxima expansión. Tenemos que retroceder cuando se inicia. Pues sucede que en este lugar que se llama la península arábiga, existe una gran cantidad de pequeños pueblos, comunidades, dedicadas al comercio entre ellas o con otros pueblos. Cada uno de esos pequeños pueblos árabes tienen un propio jefe, ¿ya? Un propio gobernante. Y a pesar de que están rodeados de arenales, ¿ya? Recuerda que este es un desierto, el desierto de la península arábiga abunda los desiertos, no hay casi lluvias y encima hace mucho calor, mucho sol, mucho sol. Por lo tanto, viajar de un
una ciudad a otra ciudad o salir hacia otro pueblo, ¿sí? Es muy dificultoso. Pero ellos lo hacen pues a través de un comercio carabinero, ¿me entiendes, no? Comercio carabinero, es decir, un comercio en base a la utilización de camellos, ¿no? Un comercio en base a la utilización de camellos para el traslado de sus productos de un lugar a otro. Por lo tanto, la principal actividad económica de esta península es la agricultura a través de, perdón, es el comercio carabinero. Ahora, cada uno de estos pequeños pueblos que están aquí, como te digo, tienen una gran cantidad de dioses, comparten muchos dioses, son politeístas, ¿sí? Por lo tanto, como tienen muchos dioses, los sacerdotes tienen bastante influencia. Y segundo, el comercio tiene también mucho ingreso. Esto es importante que entiendas, ¿ah? El comercio tiene mucho ingreso también en esta región. ¿Por qué el comercio? Porque al tener muchos dioses hay muchas celebraciones, muchas festividades. Y debes saber que en cada festividad siempre corre bastante el dinero, bastante el comercio. ¿Ok? Por lo tanto, personas con mucho poder en esa región son los comerciantes y son los sacerdotes. Ok, hasta ahí se entiende. De todas las ciudades que están en este lugar, te digo, vamos a recordar a dos. Una de ellas llamada la ciudad de La Meca, mira de dónde está, y otra llamada la ciudad de Yatrib, o traducido para nosotros, Medina. Dos ciudades, mira, La Meca y Medina. ¿Por qué estas dos ciudades? Número uno, porque, número uno, porque son las dos principales, las dos más poderosas ciudades comerciales de toda la península, ¿sí? De toda la península. La Meca es la ciudad comercial más importante de toda la península. Y Medina es la segunda más importante. Por lo tanto, Medina es la competencia de la Meca. ¿Me entiendes o no? Son rivales. Son rivales. Los comerciantes mecanos y los comerciantes de Medina son rivales. Número dos, ¿por qué hay que recordarlo? Porque la Meca no solamente es un centro comercial, sino también es un centro religioso. El principal templo de todas las ciudades árabes está en la Meca, ¿ya? Se llama la Kaaba, en su principal templo principal. Quiere decir que muchas personas siempre vienen pues a rezar a los diferentes dioses en la ciudad de la Meca. ¿Ok? Se hace muy importante. Y mejor todavía, ¿por qué más tienes que recordar y nunca olvidar la ciudad de la Meca? Por Mahoma. Habrás escuchado ese nombre. Mahoma. ¿Sabes quién es Mahoma? ¿No han escuchado el nombre Mahoma? No me digas que no has escuchado. Obviamente. ¿Ok? Bien. No hay una representación física de Mahoma, no hay una pintura, no hay un cuadro acerca de Mahoma porque la propia religión que él va a dar inicio la prohíbe. Sin embargo, si tú te vas a Google, me dice, profesor, pero yo he visto ahí en una lámina en Google y que sale su cara. No, ya, esos son, por ejemplo, en pantalla te estoy mostrando ahorita, mira, esta es una representación de cómo debió ser, cómo se imaginan que pudo haber sido. Es una representación que la estamos haciendo nosotros, es decir, el mundo occidental, acerca de este señor llamado Mahoma. ¿Ya? Pero dentro de su religión, que es parte de la cultura oriental, no está permitido. ¿Ok? Entonces tú no puedes ir pues al pueblo de los árabes y decirle, oye, mira, tengo la foto de tu profeta. Uy, no, te agarran a piedras. ¿Ya? Para él, ¿Qué? para ellos te agarran a piedras. Para ellos es su profeta. Para ellos no puede haber representación física del gran profeta Mahoma porque así lo prohíbe su Dios, Alá. Mira, escuchen. ¿Tan Este, fuerte? este personaje que está aquí en pantalla, ¿no? Para nosotros es Mahoma. Lo representamos así. ¿Ya? Vamos a imaginarnos que así sea. Supuestamente este personaje llamado Mahoma es un comerciante de la ciudad de la Meca. Ya ubicas la Meca ya, ¿ya? De la ciudad de la Meca. Comerciante que lleva a cabo todo lo que son los productos a raíz de su matrimonio. Lo que sucede que Mahoma, como todo
durante su juventud conoció a una viuda, a una mujer ya que ya falleció su esposo, ¿no? A una viuda llamada Hadisha. Y Hadisha fue una viuda que hereda de su pobre difunto esposo muerto, hereda sus propiedades y el comercio de sus productos. Por lo que cuando Mahoma conoce a Hadisha y se une a ella, también se hace cargo del comercio de de su esposa Hadisha. Por lo tanto, Mahoma era un comerciante que viaja desde la Meca a diferentes ciudades. Y no solamente eso, sino principalmente viaja a otros pueblos. Se va a Egipto, aquí mira, donde dice el Cairo, Alejandría. Se va a Egipto y comercializa con egipcios. Y también comercializa con, mira acá, en este lugar de aquí, que estoy señalando, mira. En este lugar de aquí está Hebrea, donde está Jerusalén, Galilea, Judea, ¿ya? Todo ese lugar es Hebrea. Pues sucede que Mahoma, en todo ese intercambio comercial, a él le llamó la atención bastante el pueblo hebreo que se encuentra acá. Le llamó la atención de cómo puede existir un pueblo que adore a un solo Dios. Recuerda que de los hebreos nosotros, Occidente, recuerda nosotros, heredamos el monoteísmo, ¿sí o no? Nosotros hoy en día creemos en un único y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jehová. Tenemos nuestra Biblia, tenemos nuestros mandamientos, nuestra percepción religiosa, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado, ¿no? Toda la concepción religiosa que tenemos nosotros, ¿no? La heredamos de los hebreos, ¿no? De aquí sale de hebreo. Entonces, cuando Mahoma tiene contacto a través del comercio con los hebreos, a Mahoma le llama la atención bastante que los hebreos rindan culto a un solo Dios, es decir, sean monoteístas, cuando su pueblo, ¿no? Los árabes, ya sean mecanos, ya sean de Medina o ya sean de otro pueblo, pero en sí, todos los árabes son politeístas, ¿sí? Eso le llama la atención a Mahoma, ¿no? Por lo tanto, Mahoma lo que decide es imponer en su región el culto a un solo Dios. No porque le da la gana, sino porque Mahoma entiende de que para encontrar una unidad entre todos los árabes, la unidad tiene que partir desde la parte religiosa. Dice, si es que nos unimos en base a un solo Dios, estamos iniciando una unión religiosa. Y esa unión religiosa nos va a llevar a una unión política, a que uno solo gobierne todo. Y la unión política nos va a llevar al crecimiento económico. Ese es el razonamiento lógico, lo obvio. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a las creencias religiosas de los árabes, la historia es la siguiente. Escucha, mira. Esto es según su creencia de ellos. En una oportunidad, Mahoma, en el comercio que llevaba entre la Meca y Hebrea, en una oportunidad decidió descansar del incesante sol que hacía y se metió a una pequeña gruta que no era nada de extraño. Siempre los comerciantes buscan alguna sombra para descansar pues muchas horas, ¿no? Entonces, mientras él estaba descansando en una especie de cueva, empezó a meditar y durante esa meditación, según él, se le apareció el ángel Gabriel. Y al aparecérsele el ángel Gabriel, ¿no? Le comunicó a Mahoma, le dijo, tú eres el elegido, tú serás el último de los grandes profetas. ¿Por qué el último? Porque los árabes ya hablaban de anteriores profetas, de anteriores enviados. Hablaban acerca de un tal Moisés, hablaban acerca de un tal Abraham. Profesor, esos me suenan. ¿Esos no son nuestros? ¿Eso en nuestra Biblia no habla de ellos? Por supuesto. Sí, lo que nosotros hablamos acerca del patriarca Abraham, acerca del patriarca Moisés, ya, pues los árabes también creen en ellos. Para los árabes, Abraham, Moisés son profetas enviados por el Dios de ellos. Inclusive los árabes también reconocen a nuestro Jesús. La diferencia que para nosotros Jesús, ¿quién es? El Hijo de nuestro Dios Jehová, ¿sí?
En cambio, para los árabes, Jesús es un profeta que vino a hablar acerca de la llegada de Dios, nada más. Es un profeta. Y el punto está de que estábamos en una cueva. Y Mahoma estaba pues en línea con el ángel Gabriel en ese momento, ¿no? Y el ángel Gabriel estaba comunicando, ¿no? Tú eres el último profeta, ¿no? Y tienes la misión de predicar e imponer el culto a un único y verdadero Dios, al Dios Alá. Y de esa manera, con esa misión, Mahoma entonces empieza a predicar el culto al Dios Alá. ¿Ok? Esa es su versión religiosa de ellos, que se le apareció el ángel Gabriel. Aquí el detalle está de que Mahoma empezó a predicar en la ciudad de la Meca, en su ciudad, empezó a predicar el culto a un único Dios. Y debemos borrar a todos los dioses. Pero ahí había un gran problema. Que si borraban, que si eliminaban a todos los dioses que estaban acostumbrados a adorar, se acababan las celebraciones. Y si se acababan tantas celebraciones, bajaba el comercio. ¿Quiénes eran los afectados? Los grandes y poderosos comerciantes de la Meca, que iban a ver cómo reducía sus ingresos económicos. Por lo tanto, para los comerciantes, lo que Mahoma está haciendo es algo muy malo, es un delito. Está atentando contra su progreso económico. Por eso que los comerciantes quisieron matar a Mahoma. Felizmente Mahoma fue advertido y Mahoma tuvo que escapar. A ese acto se le llama la égira. ¿Qué es la égira, chicos? La huida de Mahoma. ¿Sí? La égira es la huida de Mahoma. Mahoma escapó de la ciudad de la Meca porque al intentar imponer el monoteísmo al dios Alá, lo quisieron matar. La pregunta es, ¿hacia dónde huirá Mahoma? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué lugar se puede ir Mahoma? Meca. Si está escapando de la ciudad de la Meca, donde quiso iniciar esta religión, ¿hacia qué ciudad intentará escapar? Hebrea. A ver, yo me pongo a pensar, si mi profesor me ha dicho que dentro de la región de Arabia, la ciudad, Medina. muy bien, correcto, exacto. Si mi profesor me ha dicho que la ciudad de la Meca es la número 1 y tiene como rival a la número 2, a la ciudad de Medina, entonces, si yo soy Mahoma e intento aplicar algo en la Meca y en la Meca me quieren matar, entonces tengo que escapar. Y si escapo, ¿hacia dónde me voy? Me voy a la otra. En el buen sentido de la palabra, por favor. ¿Ya? Me voy a la otra ciudad. Me voy a Medina. ¿Y qué hizo Mahoma en Medina? Les vino con la misma, ¿cómo te digo? Con la misma prédica. Fue a Medina, ¿no? Te dije que también se le llama Yatrib a esa ciudad. Y Mahoma les dijo a los de Medina, les dijo, ustedes son los elegidos. Es decir, lo mismo que dijo en la Meca, ahora lo está diciendo en Medina. Ustedes son los elegidos, ¿no? El Dios Todopoderoso, Alá, ha hablado. No como esos pecadores de la Meca que no quieren creer en nuestro Dios. Debemos luchar contra esos pecadores, ustedes que son la espada de Alá. O sea, quiere decir que Mahoma lo que hizo muy inteligentemente es, ¿sí? Atacar el orgullo de los de Medina, ¿no? Los de Medina dijeron, somos los elegidos. Y tenemos que luchar contra los de la Meca. Y sucede que los de la Meca son nuestros rivales. Y sucede que los de la Meca son la número 1 en el comercio. Y si nosotros, en nombre del Dios Alá, luchamos contra la Meca y los vencemos, no solamente habremos impuesto al Dios Alá, sino nos habremos convertido en la número 1 en el comercio. Date cuenta que aquí hay mucho interés comercial. La ciudad de Medina, como rival de la Meca, le conviene una guerra contra la Meca. Y Mahoma no fue ningún ingenuo, pues no fue pura casualidad. Mahoma fue inteligente, ¿no? Mahoma, al irse de la Meca, porque lo querían matar,
sabía que la mejor opción era irse a Medina, a sus rivales, ¿no? Porque ellos los van a escuchar. El punto, chicos, está que en el año 622, la, Mahoma huye de la Meca. Te dije que eso se le llama la égira, ¿no? La égira. Mahoma huye de la Meca y se va a Medina. Empieza la guerra entre Medina y la Meca, 623, 624, 625. La guerra duró 8 años, chicos, 8 años, hasta el 630. En el año 630, recién se da el triunfo definitivo de Medina. Medina vence y para el año 630, Mahoma puede ingresar nuevamente victorioso a la, a la, a la ciudad de la Meca. Puede ingresar victorioso a la ciudad de la Meca. Su primer acto, ir a la Kaaba, al templo principal que te dije, y destruir, deshacerse de todos los ídolos, de todas las imágenes de dioses falsos que tenían. ¿Qué es lo que va a hacer Mahoma? Imponer el mono o poli. ¿Qué impone? Mono. El monoteísmo. Claro, exacto. Impone el monoteísmo al dios Alá. Después de 8 años, Mahoma lo ha logrado. ¿Valió la pena la égira? ¿Sí o no? ¿Saben lo que es la égira? La huida de Mahoma. Égira es la huida de Mahoma de la Meca a Medina cuando quisieron matarlo 8 años atrás, en el 622. Ahora han pasado 8 años y ha regresado victorioso y ha impuesto el culto al dios Alá. Por eso yo te pregunto, para él, ¿valió la pena la égira? ¿Sí o no? Sí. Claro, pues sí, para él sí, ¿no? Para él sí valió la pena la égira, porque si no hubiese huido, ¿qué pasaba? Lo mataban, ¿sí o no? Lo hubieran matado. Entonces, valió para él la pena huir, porque de esa manera se ganó a quienes, se ganó a los de Medina, ¿sí o no? Y luchó y ahora ya ha vencido. Por lo tanto, la égira, y esto ya fue pregunta de examen de admisión, chicos, ¿ya? La pregunta puede ser de dos maneras diferentes. ¿Qué es la égira? La respuesta sería, la égira es la huida de Mahoma de la Meca a Medina porque lo quisieron matar. ¿Quiénes? Los comerciantes. ¿Por qué? Porque perjudicaba sus ingresos al querer imponer el culto a un dios, ¿no? Eso es la égira. Pero la pregunta en el examen vino así. Decía, simbólicamente, ¿qué marca la égira? Ah, caramba, chanfle, ahí cambió ya. Simbólicamente, dice, simbólicamente, ¿qué marca la égira? Esa es otra cosa. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué marca simbólicamente? Marca el inicio de la era musulmana. Es decir, marca el inicio de los tiempos del dios Alá. Algo nuevo está empezando. El culto a un nuevo y único verdadero Dios, según ellos. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué simboliza? Marca el inicio de la era musulmana, el inicio de un nuevo Dios. ¿Ok? Mahoma entonces logra, al vencer a la Meca, logra también juntar a las demás ciudades árabes. La Meca era la más fuerte, pues si cayó la más grande, las demás se unieron o cayeron también. Y de esa manera toda la región de Arabia, mira, todo lo que estoy señalando, toda la región de Arabia se unificó, se unió, todos hicieron la fusión, se juntaron religiosamente y políticamente. ¿Me escucharon? Religiosamente, ¿por qué? Porque ahora todos los de la región son monoteístas, solo creen en el dios Alá nada más. ¿Y por qué políticamente? Porque una sola persona los va a gobernar. Si tú me dices, pues ahora Alá, digo, Mahoma, el profeta los va a gobernar. No, no. ¿Y saben por qué no va a ser Mahoma? Porque a los 2 años después, Mahoma fallece.
A ver si alguien me está escuchando, dígame, ¿en qué año fallece Mahoma? Acabo de decir, Mahoma 2 años después fallece. Nadie. Si Mahoma huyó de la Meca a Medina en el año 622 y 8 años después regresó victorioso en el año 630 y de ahí te dije que 2 años después fallece. 632. Claro, exacto. Bien por colaborar. Correcto, pues en el año 632. En el año 632, entonces Mahoma fallece. Mahoma se nos va, nos deja Mahoma. Pero su gran logro va a perdurar hasta hoy en día. Va a perdurar hasta hoy en día. ¿Por qué hasta hoy en día? Porque lo que hizo Mahoma fue dar inicio a una nueva religión que hasta hoy en día existe, la religión del Islam. Así se llama la religión, el Islam. Todo aquel que siga a la religión del Islam se le va a llamar musulmán. Surgió entre los árabes, pero ahora están por todo el mundo. Los turcos, por ejemplo, muchos, ¿no? ¿Entiendes la palabra, no? Turco, el que viene de la región de Turquía, ¿sí? ¿No? Entonces, miles de turcos en la actualidad son musulmanes, es decir, son de la religión del Islam. Muchos persas son musulmanes, son de la religión del Islam. Muchos egipcios son musulmanes, son de la religión del Islam. Inclusive aquí en América puedes encontrar una gran cantidad de musulmanes, es decir, seguidores de la religión del Islam. ¿Ok? Para ser seguidor de la religión del Islam, número uno, tienes que creer en su único Dios de ellos, que es el Dios Alá, ¿no? Y cumplir sus normas, sus preceptos, sus 5 normas de vida. Ellos tienen 5 normas de vida que se imponen desde tiempos de Mahoma. Número uno, rezar 5 veces al día. Número 2, ayuno obligatorio en el 9º mes del año. Número 3, limosna obligatoria. Número 4, el acto de fe, es decir, el bautismo. Y número 5, la peregrinación, es decir, visitar la ciudad sagrada de la Meca. Si cumples estos 5 principios, estos 5 pilares de los musulmanes, rezar 5 veces al día, ayunar obligatoriamente durante el 9º mes del año, dar limosna obligatoria, el acto de fe o bautismo y la peregrinación o visita a la ciudad sagrada de la Meca. Si cumples estos 5 pilares, entonces puedes considerarte un hijo de Alá, el Dios de Mahoma, el Dios que surgió entre los árabes. En el año 632, Mahoma desaparece, muere. Muerto Mahoma, el que va a gobernar toda la región de la península arábiga se le va a llamar califa. ¿Sí? Escucha bien la palabra, califa. ¿A quién se le llama califa? Se le llama califa al gobernante político y religioso. ¿Sí? El califa tiene poder político y poder religioso. Quiere decir que el califa es como un rey y como el papa. ¿Sí? Tiene ambos poderes, político y religioso. Por lo tanto, los tiempos que se inician ahora, que se inician después de la muerte de Mahoma, a esos tiempos se les va a llamar califatos. ¿Sí? Califatos. Por eso que acá, mira qué dice acá, mira. ¿Ves que acá dice primeros califas? Luego dice acá omeyas y luego abasidos. Ya, pues resulta que los primeros califas que van a gobernar son amigos
y familiares de Mahoma. A ese tiempo se le llama el califato perfecto. Luego una familia, como acá dice, una familia llamada los Omeya van a tomar el poder. Y a ese tiempo se le llama el califato Omeya, porque todos los gobernantes califas eran de la familia Omeya. Y luego de un tiempo le quita el poder los abásidas. Quiere decir que en el periodo, perdón, en el califato abásida son ellos los que tienen el poder. ¿Sí? Ahora sí, miras completamente el mapa y te das cuenta de cuánto es que se expandieron los árabes. Mira, ¿ve? Te das cuenta cuando Mahoma muere, toda esta zona de naranja oscura estaba ya unificada, ¿sí o no? Pero luego de que Mahoma muere, los califas empiezan a expandir el territorio. Mira, los primeros califas terminan la unidad en la península arábiga, ¿sí? La región de Arabia. Pero también conquistan Egipto, mira, hasta aquí. Egipto le pertenecía a los bizantinos, se lo quitaron. Y se apoderan de Damasco, Bagdad, todo esto. Todo esto le pertenecía al imperio bizantino, también se lo quitaron. Y peor, se expanden, mira, hacia el Asia Central y llegan hasta aquí, mira. Todo esto le pertenecía al imperio persa, también se lo quitaron a los persas. Ah, profesor, son expansionistas los árabes, les gusta la guerra. Bueno, están luchando en nombre de su dios Alá y están expandiendo el territorio. La fe, pero en medio de la sangre. Cuando los omeyas toman el poder, los omeyas continúan. ¿Te das cuenta? Mira, conquistan toda esta parte de aquí y lo principal, hacia el occidente del norte del África. Conquistan todo esto, lo que hoy en día es Marruecos, y de ahí los árabes musulmanes en nombre del dios Alá llegan a Europa, a lo que actualmente es España, mira. Vencen en el año 711 a los visigodos, a un reino bárbaro llamado los visigodos. Y de ahí avanzan contra los francos. Clase pasada hemos visto, creo, al Imperio Carolingio. La guerra de los dos francos. Esa batalla se llamó Poitiers, la batalla de Poitiers, en la cual se enfrentaron los árabes musulmanes contra los francos del mayordomo Carlos Martel. Y hasta ahí los frenaron. Esa es la máxima expansión de los árabes. Unos árabes a los cuales le debemos dos grandes filósofos como Averroes y Avicennas, le debemos el desarrollo del álgebra. Acuérdate de ese curso que tanto te gusta el álgebra, es gracias a los árabes, ¿no? También desarrollaron la química, difundieron las armas de fuego de los chinos. Entonces, en literatura nos dejaron obras como, por ejemplo, Las 1001 noches, Ali Baba y los 40 ladrones, La lámpara de Aladino. Hay muchas obras literarias que nos dejan los árabes en sus manifestaciones. Bien, chicos, hasta aquí estamos llegando. Hemos visto que en la parte andina, en la parte americana, se desarrolla Tiahuanaco, se desarrolla Huari en el horizonte medio, pero allá en Europa, al mismo tiempo, se está desarrollando la Edad Media. Y dentro de la Edad Media estamos viendo la expansión del Imperio Árabe Musulmán. ¿Listo, chicos? Hasta aquí estamos quedando por hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase. Nos vemos con todos, chicos. Hasta luego.